Hola mis main suscriptores, solo les quería informar que cambié de decisión, y preferí crear un grupo de WhatsApp. Honestamente, me da mucha paja moderar un canal de Discord, siento que WhatsApp es más sencillo y como tengo complejo de Kiyotaka me gusta lo minimalista, soy Bautista. Bueno, dejando las estupideces, el link del grupo estará en la descripción de cada video. Eso, los dejo con el video. Tal vez en un futuro no tan lejano cree un Patreon, pero no estoy tan seguro la verdad. Ya ahora sí me despido y dejo que disfruten de su teoría. Tsukishiro Tokinari Pof 1 de mayo noche dormitorio absorto en mi trabajo dentro de los confines de mi habitación, fui interrumpido por una notificación de mi teléfono dedicado a asuntos escolares. Como era de esperar, la persona que llamó resultó ser nada menos que la obra maestra de la Sala Blanca en persona, Ayanokhi Kiyotaka. No pude evitar reírme cuando su predicción resultó ser precisa una vez más. Buenas noches, Ayanokhi-kun. Es bastante sorprendente recibir una llamada tuya a esta hora, lo saludé mientras aceptaba la llamada. Quiero que me proporciones un informe completo sobre el desempeño de los estudiantes de primer año en el examen simulado anterior. Me refiero a un análisis detallado estadística y matemáticamente, tanto a nivel individual como de toda la clase. Ayanokhi-kun hizo una solicitud inusual, pero no estaba fuera de expectativa en absoluto. ¿El desempeño de los de primer año, ¿Pero por qué necesitas un informe tan detallado? Quiero evaluar sus capacidades en función de su desempeño anterior. Podría resultar útil para predecir sus puntajes potenciales en general y ayudarme a superar la tarea especial, explicó Ayanokhi-kun. En otras palabras, Ayanokhi-kun tiene como objetivo comprender las habilidades de los estudiantes de primer año y hacer predicciones sobre su desempeño en el próximo examen parcial. Sin embargo, no es una tarea sencilla, ya que es probable que todos intensifiquen sus esfuerzos para evitar la expulsión. Sus capacidades académicas pueden aumentar en este corto periodo. Incluso si los observara durante las sesiones de estudio, algunos estudiantes prefieren estudiar solo ignoran por completo, lo que le hace imposible comprenderlos. Si bien puede ser posible hacer una medición aproximada, es lógicamente improbable hacer una predicción completamente precisa basándose únicamente en eso. En otras palabras, el razonamiento que Ayanokhi-kun proporcionó anteriormente es probablemente falso, o tal vez verdadero, pero no el motivo principal detrás de su solicitud. Es una petición bastante interesante, me reí entre dientes, supongo que podría proporcionarte el desempeño del examen simulado. Sin embargo, entiende que la información se limita a lo que los profesores del aula tenían permitido anunciar a los estudiantes. Si ese es el alcance de la información que puedes obtener, no tengo motivos para rechazarla, respondió Ayanokhi-kun. Esa fue una respuesta bastante interesante de su parte. Parecía que ya conocía el método de cálculo de la nota de aprobación o al menos sospechaba de él. Sin embargo, no había ninguna base concreta para que él llegara a tal conclusión. Después de todo, Ayanokhi-kun había obtenido una puntuación perfecta en el examen simulado, lo que llevó a que la nota para aprobar se estableciera en 50 puntos. Y una nota para aprobar de 50 puntos es un punto de referencia estándar, simplemente la mitad de la puntuación máxima. Si tuviera que especular sobre su proceso de pensamiento, supongo que Ayanokhi-kun podría haber considerado que la nota para aprobar de 50 puntos era demasiado baja, tanto para su propio estándar como para el estándar de la escuela. Por lo tanto, cuando Ayanokhi-kun notó que 50 puntos equivalían exactamente a la mitad de la puntuación máxima de 100 puntos, lo encontró sospechoso, a pesar de su aparente normalidad. La mayoría de las personas comunes descartarían esto como mera coincidencia y considerarían 50 puntos como un punto de referencia estándar. Sin embargo, Ayanokhi-kun es del tipo que mira las cosas desde múltiples perspectivas, lo que probablemente lo lleva a considerar la posibilidad de que la nota para aprobar podría ser precisamente la mitad de la puntuación promedio de la clase respectiva. Probablemente por eso, solo para estar seguro, Ayanokhi-kun solicitó esta información. Además, hay algo que me gustaría discutir contigo en persona si es posible. ¿Podrías reunirte conmigo en el dormitorio de primer año?, añadió Ayanokhi-kun. Por supuesto que no me importa. Después de recibir la confirmación de mi parte, Ayanokhi-kun terminó rápidamente la llamada. Parecía que estaba ocupado con otra cosa, pero ese no era el aspecto más intrigante. Ayanokhi-kun quería conocerme cara a cara, ¿no? No pude evitar preguntarme qué pretendía lograr con esta reunión. A pesar de sus habilidades excepcionales, todavía era un niño con experiencia limitada en el mundo real. Ese hecho seguía siendo cierto, al menos hasta hace poco.
Ayanok-Hikun había superado las expectativas iniciales de casi todos con su asombrosa adaptabilidad, casi como si poseyera cualidades inhumanas. No todos los días te das cuenta de que un niño aparentemente recién nacido es capaz de orquestar algo siniestro y aterrador tras bastidores. Pero, por supuesto, esta no era la primera vez que me daba cuenta de algo así. En lugar de apresurarme de inmediato, decidí esperar unos minutos antes de enviarle a Ayanok-Hikun los datos de rendimiento del examen simulado de primer año que había guardado. Una vez que estuve lista, me dirigí hacia nuestro lugar de reunión designado. Después de un rato, llegué al dormitorio de primer año. Conociendo la naturaleza reservada de Ayanok-Hikun, asumí que quería que nuestra reunión se mantuviera discreta. Para asegurarme de eso, opté por las escaleras de salida de incendios y esperé pacientemente a que llegara. Como si siguiera un guión cuidadosamente coreografiado, escuché pasos que se acercaban gradualmente a mi ubicación. Actuando por instinto, volví mi mirada hacia la puerta, y justo cuando lo hice, la puerta de salida de incendios se abrió, revelando una figura solitaria vestida con un uniforme escolar. Gracias por aceptar reunirse conmigo, Tsukishiro-sensei, dijo la figura, encontrando mi mirada con una actitud tranquila y calculada. En la tenue iluminación de los alrededores, sus ojos, de un profundo tono carmesí, parecían poseer una intensidad de otro mundo, como si tuvieran un vistazo a las insondables profundidades del abismo. La figura no era otro que Ayanok-Hiki Yotaka. Noté que sostenía un sobre en su mano, pero no me molesté en preguntar la razón. No es ningún problema, Ayanok-Hikun, respondí con un asentimiento. Entonces, ¿estoy en lo cierto al suponer que estás dispuesto a sacrificar la mitad de los puntos de la clase solo para hacerme una sola pregunta? Oh, ahórrame el melodrama, Tsukishiro-sensei. Sabía desde el principio que no era parte de ninguna tarea especial. En todo caso, parece más una broma viniendo de ti, replicó Ayanok-Hikun, soltando un suspiro. Tengo absoluta certeza en este asunto. Bastante audaz, ¿no? Bajé lentamente las escaleras, mientras Ayanok-Hikun subía un escalón, llegando finalmente a mi mismo nivel. Bueno, supongo que no hay razón para mantenerlo oculto por más tiempo, suspiré. Tienes razón, Ayanok-Hikun. Como tu profesora, no poseo el poder absoluto para deducir tus puntos de clase. Es el trabajo de otra persona. En realidad, me habían ordenado que transmitiera esta información falsa para limitar el conocimiento de Ayanok-Hikun a la información básica y lo que pudiera deducir a través de la observación. De esta manera, proporcionaría una evaluación más precisa de su capacidad para elaborar estrategias y adaptarse a un nuevo entorno, un aspecto crucial para alguien que pretendía ser un futuro político. Pero, de nuevo, si ya lo sabías desde el principio, ¿por qué no lo señalaste antes? Debiste haberlo notado el 1 de abril, ¿verdad? Pregunté. No hay una razón particular detrás de mis acciones. Simplemente no lo encontré necesario. Con la información que tenía en ese momento, fue más que suficiente para mí para determinar lo que se necesitaba hacer, respondió Ayanok-Hikun, manteniendo su actitud inexpresiva. Aunque parece que no tienes mucha información para empezar. Apenas te proporcioné nada, sin embargo, lograste encontrar numerosas soluciones, así que supongo que no estás mintiendo, me reí entre dientes divertido. Tu proceso de pensamiento debe funcionar de manera diferente al de nosotros, los seres humanos. Las habilidades de Ayanok-Hikun lo hacían apartamento para roles más allá de ser un simple político. Su desempeño en el último mes por sí solo fue suficiente para probar ese punto. Y entre todos nosotros, solo esa chica podía predecir con precisión sus acciones y resultados. Me pregunto si esto es lo que quieren decir cuando dicen las grandes mentes piensan igual. En verdad, son monstruos en su propia liga, que poseen capacidades de otro mundo. En cualquier caso, supongo que la situación actual es diferente a tus circunstancias anteriores, ¿no es así? Seguí bajando las escaleras hasta que me paré en el escalón más bajo posible. Después de todo, en esta etapa, debe haber más factores que debes considerar antes de tomar cualquier acción, ¿verdad? Ayanok-Hikun ya no puede esconderse en las sombras y emboscar fácilmente a los demás. Las consecuencias de sus acciones anteriores han tenido un impacto significativo, estableciendo numerosos factores en el camino. A partir de este momento, puede considerarse su verdadera prueba. Entonces, ¿qué quieres de mí, Ayanok-Hikun? Agregué. Es una pregunta sencilla, Tsukishiro-sensei, respondió Ayanok-Hikun, manteniendo su actitud inexpresiva. He notado que mis puntos privados han disminuido en 10.000. ¿Hay alguna razón detrás de esto? Supongo que los superiores están recuperando los puntos privados de mí.
Ah, si recuerdo correctamente, mencionó quitarle 10.000 puntos privados a la cuenta de Ayanurji-kun por alguna razón. Aunque no explicó la razón específica, me pidió que le entregara este mensaje en su lugar. Por supuesto, tienes razón en eso, comencé a explicar. Si tuviera que dar una explicación, es que la clase S no debería existir en esta escuela en primer lugar. Entonces, los 10.000 puntos privados y los 100 puntos de clase que recibiste no son del presupuesto de la escuela en absoluto. Sin embargo, los puntos de clase pueden ser percibidos fácilmente por cualquier estudiante normal, por lo que no podemos recuperarlos. Es por eso que simplemente estamos recuperando tus puntos privados. Espero que esta explicación te satisfaga, añadí. No, en absoluto. Solo tengo curiosidad por saber por qué 10.000 puntos privados realmente les importan. Realmente no cambiaría nada, ¿verdad? ¿Puedes decirme la razón de eso? Insistió Ayanurji-kun. De hecho, Ayanurji-kun plantea un punto válido. 10.000 puntos privados, equivalentes a 10.000 yenes, no deberían tener mucha importancia para nosotros. En todo caso, el hecho de que ahora tengamos que pagar casi 1 millón de yenes al mes por su clase puede que no sea demasiado caro para nosotros. Sin embargo, si Ayanurji-kun continúa acumulando puntos de clase a un ritmo tan rápido, podría resultar bastante costoso para nosotros. Sin embargo, como la persona responsable de la idea de la clase S, ella ha decidido trabajar duro para recuperar una cantidad sustancial de dinero para Ayanurji-sensei. Sorprendentemente, utilizando libremente su influencia, logró hacerse cargo del negocio del submundo en menos de un mes, generando considerables sumas de dinero y estableciendo conexiones para nosotros. Sin embargo, ella considera que algo tan trivial como eso es insuficiente, o eso afirma. Me temo que tampoco sé mucho al respecto, respondí brevemente. Si no puede proporcionar ninguna explicación, supongo que ese es el caso, se encogió de hombros Ayanurji-kun. Si ese es el caso, me despediré entonces, ya le he dado la información que desea en su mensaje. Dije mientras salía de la escalera. Cuando me fui, no pude escuchar la voz de Ayanurji-kun en absoluto. Parecía que él también consideraba que este era el final de nuestra reunión. Una vez que llegué a mi propia habitación en el dormitorio, revisé mi ropa en busca de algún micrófono. Después de confirmar que estaba despejado, saqué mi teléfono celular para hacer una llamada a cierta persona. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la aplicación del teléfono, esa persona ya me había llamado. Soltando un suspiro, acepté la llamada, acercando mi oído al teléfono. Hola, Tsukishiro-san. Noté que Ayanurji-senpai efectivamente te llamó para que lo conozcas. ¿Podrías proporcionarme los resultados? Su actitud despreocupada fue bastante sorprendente. Parecía ansiosa por escuchar mi respuesta, a pesar de ser alguien que debería estar extremadamente ocupado. Tal como predijiste, Ayanurji-kun preguntó sobre el desempeño del examen simulado para los estudiantes de primer año. Y, por supuesto, discutimos la recuperación de los 10,000 puntos privados de él, respondí. Por supuesto, por supuesto. Ayanurji-kun parecía estar tratando de evaluar mis intenciones mientras me usaba como una fuente conveniente de información. Sin embargo, ya que previste todo esto, ¿podrías ilustrarme sobre el propósito detrás de esta reunión? Es difícil responder eso correctamente, ¿sabes? No me importa. Solo dame una respuesta que te parezca adecuada. Hubo un silencio deliberado del otro lado, y era evidente que se estaba tomando su tiempo a propósito, tratando de dar la impresión de que estaba pensando mucho en su respuesta. En realidad, solo estaba jugando conmigo. Bueno, es como, ya sabes, quiero que Ayanurji-senpai preste más atención a mi presencia. Algo así como esos personajes de por favor, fíjate en mi senpai, por así decirlo, explicó. Bueno, esa fue la respuesta más aleatoria que me había encontrado en toda mi vida. En otras palabras, no recuperaste los 10.000 puntos privados solo para orquestar toda esta reunión a partir de su sospecha de tu presencia, sino también para que sirvieran como un medio de confirmación, ¿cierto? Me ordenaste que respondiera de esa manera, lo que le permitió confirmar la existencia de tu presencia, ¿no es así? Bueno, mi razonamiento no es tan superficial, pero seguro, ya entendiste la esencia, Tsukishiro-sensei, respondió secamente. Suspiré para mis adentros. Si ese es el caso, supongo que no intentaré anticipar ninguna de tus acciones y simplemente esperaré el resultado. Pero hay algo que ya sucedió y no lo entendí claramente. Sería bueno si pudieras ilustrarme sobre ese asunto.
Dependería mucho del contexto, en realidad. ¿Sobre qué parte en específico te gustaría que te ilustrara, Tsukishiro-sensei? Preguntó. Entonces, dependía mucho del contexto, y tenía que especificar qué aspecto quería que ella aclarara. Parecía que había varias implicaciones que había pasado por alto en el último mes, ¿eh? ¿Cómo se dio cuenta Yanorji-kun de la existencia del método de cálculo de la nota de aprobación? Dado que predijiste que me pediría que hiciera un examen simulado, supongo que debiste tener alguna base para hacer esa predicción, ¿verdad? Inquirí. Oh, en realidad es bastante simple, Tsukishiro-sensei, se rió entre dientes suavemente. De hecho, incluso desde la perspectiva de un estudiante normal, había suficientes pistas para averiguarlo. Debo admitir que incluso lloré un poco. Para decirlo de manera simple, nos estaba llamando simplistas. No entraré en todos los detalles, pero piénsalo de esta manera. La Escuela Secundaria de Educación Avanzada Metropolitana de Tokio es reconocida como la escuela más prestigiosa de Japón, ¿verdad? Los estándares deben ser increíblemente altos, pero la nota para aprobar el examen simulado se estableció en solo 50 puntos. Naturalmente, Ayanokji-senpai encontraría sospechosa esta aparente normalidad y desarrollaría una hipótesis que se alinearía con el resultado que percibió, una hipótesis que existe más allá de la mera coincidencia o un estándar de referencia, explicó. Esto lo llevó a intentar confirmar su hipótesis. Es por eso que Ayanokji-senpai decidió pedirte el desempeño del examen simulado de primer año. Al final, parecía que mi comprensión del proceso de pensamiento de Ayanokji-kun en ese evento era de hecho precisa. Bueno, supongo que es porque realmente es así de simple. Eso es lo que puedes pensar, pero yo lo llamaría inválido, interrumpió mis pensamientos, aparentemente leyendo mi mente. ¿Inválido, eh? Repetí con calma. No esperaba que percibieras con precisión mi comprensión de la situación solo para descartarla tan casualmente. No te preocupes, Tsukishiro-sensei, tu pensamiento en realidad no es tan inválido, me aseguró. Ayanokji-senpai de hecho se encontró con un proceso de pensamiento similar en ese momento. Sin embargo, sirvió como un medio para apoyar su hipótesis. Ya lo había considerado hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo? Sí, el 30 de abril, Ayanokji-senpai le pidió a Orikita Manabu-senpai la vieja prueba, ¿recuerdas? Eso indica que Ayanokji-senpai ya había desarrollado la hipótesis de que la escuela reutilizaría la prueba para el examen simulado y el examen parcial, específicamente el utilizado en el primer semestre del primer año, explicó. Esto sugiere que Ayanokji-senpai debe haber tenido suficiente conocimiento sobre la escuela para llegar a esa conclusión sin depender de la nota de aprobación del examen simulado. Cuando sus palabras se asimilaron, me di cuenta de que mi suposición inicial había sido demasiado limitada. Había pensado que Ayanokji-kun le había pedido a Orikita Manabu la prueba antigua porque notó algunas preguntas que excedían el nivel de la escuela secundaria. Sin embargo, no tenía sentido que gastara 100.000 puntos privados solo para confirmar el patrón aplicado a los estudiantes de último año en su primer año. Simplemente podría haber inferido, basándose en mi explicación, que todos compartían un patrón similar. No había una prueba definitiva de que serían exactamente iguales en esa etapa. Entonces, hasta que recibió los datos de rendimiento de la prueba y notó la nota de aprobación, no había razón suficiente para que invirtiera. No creo que pueda convertir una suma tan grande de puntos privados en algo que podría ser potencialmente un desperdicio de dinero. Espera, ¿eso significa que Ayanokji-kun planeó ofrecer ayuda a la clase D con mucha anticipación, incluso antes de que llegara Mai? Pregunté. Tienes razón, Tsukishiro-sensei, confirmó. Ayanokji-senpai te envió 2 archivos de contrato, uno de los cuales usó contra Nagumo Miyabi-senpai, y el otro perteneciente a la clase D de primer año. Esto indica que su hipótesis se formó incluso antes de que tomara el examen simulado. Sí, eso es lo que hizo Ayanokji-kun. Además, me ordenó que me asegurara de que Chabashira Sae-sensei notara el contrato entre él y su clase, pero de manera sutil. Es como si estuviera tratando de manipular a Chabashira-sensei para que realice una acción específica. Ya veo. Supongo que es cierto, pero ¿cómo se relaciona esto con el cálculo de la nota de aprobación? Está relacionado hasta cierto punto, con el pretexto de las soluciones infalibles para aprobar el examen parcial, Tsukishiro-sensei. Tanto el examen antiguo como el cálculo de la nota de aprobación comparten el mismo sentimiento en ese asunto, explicó. Entonces, ¿estás diciendo que Ayanokji-kun llegó a esta conclusión al considerar la posibilidad de encontrar soluciones infalibles para aprobar el examen parcial?
¿Pero qué base utilizó para llegar a esa conclusión? Pregunté. Es más apropiado pensar en lo que podría haber adquirido para llegar a esa conclusión, comentó. Ayanokji-senpai extorsionó puntos privados a los estudiantes de último año mediante chantaje, ¿verdad? ¿Pero crees que solo extorsiona puntos privados? ¿Estás diciendo que también extrae información de los estudiantes de último año? Con la expulsión en juego, especialmente después de que se ofrecieron a pagar los puntos privados, harían todo lo posible para apelar a la misericordia de Ayanokji-senpai, explicó con un suspiro. Su conocimiento sobre la pena de expulsión es evidencia de esto. En otras palabras, ahora está al tanto de algo que los estudiantes de primer año no podrían deducir con base en la evidencia disponible, ¿verdad? Y esto es lo que creo. Ayanokji-senpai se enteró de la expulsión en el examen parcial, lo que lo hizo considerar el examen de ingreso, donde el nivel de dificultad es mucho más alto en comparación con el examen simulado. Esto implica que muchos estudiantes que no deberían haber aprobado el examen de ingreso de alguna manera lograron inscribirse en esta escuela. Ayanokji-senpai se habría dado cuenta de que el desempeño académico no es el único criterio para la admisión, e incluso aquellos con habilidades académicas promedio podrían obtener la admisión, continuó, elaborando su teoría. Sin embargo, Ayanokji-senpai también pensaría que sería un desperdicio de lugar permitir que aquellos que se predice que reprobarán incluso el examen parcial permanezcan inscritos. Considerando la larga historia de la escuela, deben ser conscientes de que las capacidades académicas no pueden mejorar drásticamente para todos los estudiantes en un corto periodo de tiempo. Esto lo llevó a plantear la hipótesis de que la escuela preparó formas infalibles de sobrevivir al examen parcial. Esa es la conclusión a la que llegó Ayanokji-senpai. Eso significa que Ayanokji-kun sabía que debe haber formas infalibles de aprobar el examen para aquellos que son académicamente pobres hace mucho tiempo. Este conocimiento lo llevó a comprar la vieja prueba de Orikita Manabu y pedirme el desempeño del examen simulado de los primeros años. ¿Así es como predijiste su movimiento, Respondí. Es por eso que también le deduje 10,000 puntos privados de su saldo. Quería darle una razón para que se comunicara contigo en lugar de acercarse a otros estudiantes o investigarlo él mismo. Ayanokji-senpai es del tipo que logra múltiples cosas con una sola acción, así que creé un incentivo para que se comunicara contigo, explicó, riendo divertida. ¡Qué chica más descarada! Tenía que admitir que pensó mucho más de lo que inicialmente esperaba. Los genios de nivel sobrenatural siempre son así. Gracias por tu explicación. No esperaba que realmente te molestaras en ilustrarme. Solo quiero darle a Ayanokji-senpai el crédito que se merece. Después de todo, Ayanokji-senpai llegó a esta conclusión en su primer día en la escuela, el 1 de abril, respondió. Su declaración tenía sentido. De hecho, fue el día en que Ayanokji-kun extorsionó por primera vez los puntos privados de los estudiantes de último año, lo que indica que ya tenía suficiente información para ese día. Supongo que no tienes nada más que decir, Tsukishiro-sensei. Está bien que termine la llamada aquí. Está bien, buenas noches, respondí antes de que terminara la llamada, despidiéndome de ella. He conocido a innumerables personas a lo largo de mi vida, incluidos muchos genios que se destacan en sus respectivos campos. Se ha convertido en una norma presenciar talentos excepcionales. Sin embargo, estos dos son quizás los más extraordinarios con los que me he topado, particularmente en lo que respecta a sus capacidades mentales. Es casi aterrador cómo su existencia puede clasificarse como meramente humana basándose únicamente en su apariencia física, mientras que sus capacidades trascienden la comprensión humana. Por supuesto, no quiero dar a entender que poseen poderes completamente irreales similares a los que se encuentran en los cómics de superhéroes. Más bien, sus capacidades existen dentro del ámbito de lo sobrenatural y parecen casi inhumanas, superando los picos del potencial humano. No me gusta usar una palabra como esta tan a la ligera, pero, estos dos, realmente son monstruos. Suel Kometo de Classroom of Esole Elite Pof de Orikita Suzune 4 de agosto mañana área del dormitorio, clase C, después de que concluyó la introducción del examen especial, todos se dispersaron para reanudar sus propias actividades, incluido yo. Sin embargo, no podía deshacerme de mi preocupación por el próximo examen especial. Su código de participante. Xnoik agarrando mi teléfono con fuerza, me encontré leyendo repetidamente las reglas para obtener una comprensión completa de cómo se desarrollaría el examen. Si Ayanokji-kun estuviera en mi posición, probablemente este también sería su primer curso de acción, ¿verdad?
¿Por qué estoy perdiendo el tiempo pensando en él? Esto es una tontería, murmuré, dejando escapar un suspiro de frustración. Una voz suave y nerviosa interrumpió mis pensamientos, atrayendo mi atención hacia la cama a mi lado. Miré brevemente y vi a Sakura-san, una de mis compañeras de cuarto, con una expresión preocupada. A todos nos habían dado la oportunidad de elegir a nuestros compañeros de cuarto, pero Sakura-san, Asebe-san y yo éramos las sobras, así que terminamos siendo asignadas a la misma habitación por Chabashira-sensei. ¿Qué pasa, Sakura-san? No es nada. Solo que, no te lo en serio que te estás tomando este examen, tartamudeó Sakura-san, sus palabras se fueron apagando mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Cierto. Tal vez mi expresión severa la intimidó. Pido disculpas si parecí demasiado serio. Simplemente estaba contemplando el enfoque más eficiente para este examen especial. Aunque, no soy el líder de la clase, así que en última instancia dependerá de Hirata-kun, le expliqué. Cierto, lo siento, respondió Sakura-san. ¿Por qué se disculpa? Su tartamudeo nervioso estaba empezando a irritarme, pero me recordé a mí mismo que su ansiedad social debe ser bastante severa. Hablando de su ansiedad social, solía estar un poco más a gusto que ahora, ¿no? Tal vez, perdón por un cambio repentino de tema, pero ¿qué piensas de Ayanori-kun, Sakura-san? Pregunté. Bueno, creo que es una persona realmente amable y gentil. También me apoyó cuando estaba a punto de entrar en la cancha ese día, y nunca me miró con ojos tan extraños, respondió Sakura-san. Sí, yo también había sospechado que Ayanori-kun había influenciado a Sakura-san para que hablara en nuestro nombre durante el juicio. Aunque, al final, resultó ser parte de su plan. En cuanto a esos ojos extraños, dudo mucho que mire a alguna chica de esa manera, a diferencia de Ike-kun y Yamauchi-kun. Es completamente indiferente, incluso cuando me esfuerzo por lucir lo mejor posible. No es que me moleste ni nada, por supuesto. Pero después de ese evento, comencé a preguntarme por qué nunca me miró con esos ojos extraños, tal vez solo nos ve como sus peones. Entonces, ya no sé qué pensar de él, agregó Sakura-san vacilante. Ya veo. Entonces, la traición de Ayanori-kun la ha afectado profundamente. Eso explica por qué parece más preocupada que antes. Pero, ¿no te duele que nos haya traicionado, Orihita-san? Quiero decir, parecías tan tranquila a pesar de lo que pasó. Es casi como si tú, lo siento, no quise decir nada malo. Sakura-san hizo una pausa, interrumpiéndose abruptamente. Parece que Sakura-san sospechaba que yo estaba conspirando con Ayanori-kun tras bastidores, como si fuera una traidora. Un minuto. ¿Una traidora, Así es. El resultado del examen especial anterior sugiere que Ayanori-kun debe haber descubierto de alguna manera al líder de nuestra clase, a pesar de no presenciar el proceso de selección de primera mano. En otras palabras, Ayanori-kun probablemente tiene un espía dentro de nuestra clase, alguien entre los 4 estudiantes que presenciaron el cambio de líder. Yukimura-kun, Ike-kun, Sub-kun y Kushida-san. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje grupal de Kushida-san al grupo de la clase. Hola a todos. El examen especial de mañana se llevará a cabo de todos modos, así que ¿por qué no hacemos que sea un día divertido? Invitaré a algunos amigos y podemos pasar el rato en la piscina. Los mensajes comenzaron a llegar casi de inmediato, con personas que aceptaban con entusiasmo unirse a la reunión improvisada. No me molesté en responder a los mensajes, decidí que era mejor simplemente ignorar todo el asunto. Volviendo a la prioridad principal, Ayanori-kun parecía haber cometido un pequeño error en su estrategia, lo que inadvertidamente me ayudó. Me hizo darme cuenta de que efectivamente hay un traidor dentro de nuestra clase, y pude reducir los candidatos a solo 4 individuos. Pero espera, ¿podría haber sido un movimiento intencional por parte de Ayanori-kun? No, eso es ridículo. No debo dejar que mi mente se vuelva demasiado paranoica, cuestionando cada uno de sus movimientos. Necesito recordarme una y otra vez que él no era tan monstruoso, y este error claramente fue solo eso, un error. De todos modos, ¿hay algo que quieras de mí, Sakura-san? Parecías algo preocupada. Yo solo, parece que me han elegido como VIP. Sakura-san tartamudeó, sacando su teléfono y mostrándome el correo electrónico que recibió de la escuela. Su código de participante era Oxnag. Lo comparé con el código de participante del VIP de la clase C actual. Los códigos de los VIP actuales. Primer grupo.
9,764 puntos de clase código de participante del VIP de la clase S. Ñuism segundo grupo. 1232 puntos de clase código de participante VIP de clase B. Alcosi código de participante VIP de clase C. Obsñac tercer grupo. 1031 puntos de clase código de participante VIP de clase A. Barra E y AF código de participante VIP de clase D. O Unixo. Es una coincidencia exacta, murmuré en voz baja. ¿Ya le informaste a alguien más sobre esto, Sakura-san? Todavía no, estaba considerando enviárselo a Hirata-kun. Pero cuando vi lo seria que eras al respecto, pensé que podría ser una buena idea decírtelo también, explicó Sakura-san. Si no te molesta que pregunte, ¿qué te hizo pensar que era una buena idea? No soy la líder, y era bastante cercana a Yanorji-kun. No esperaba que confiaras en mí en absoluto, expresé mis dudas. Quiero decir, has contribuido mucho a la clase, ya sea averiguando cómo calcula la escuela las notas aprobatorias en el examen parcial o ayudando a Sub con su caso. Eres una persona realmente intimidante, pero también te encuentro confiable en esta situación, respondió Sakura-san. Pero toda esa participación fue por culpa de Ayanorji-kun, ¿no? Si Ayanorji-kun no me hubiera involucrado en esos asuntos, todo habría progresado como siempre. Simplemente habría cumplido con los requisitos mínimos para ayudar a la clase, sin obtener este nivel de reconocimiento. Ayanorji-kun claramente tiene algún objetivo en mente, pero ¿cuál podría ser? Gracias, Sakura-san. Me alegra que me encuentres confiable en esta situación, aunque no sea una figura de líder como Hirata-kun o Kushida-san, respondí. Sí, eres realmente confiable. A diferencia de mí, ni siquiera siento que encajo en esta escuela. Especialmente después del primer examen especial, este mundo se siente tan fuera de mi alcance, suspiró Sakura-san, expresando sus propias inseguridades. Para ser completamente honesta, también encuentro toda esta situación absurda. La escuela ya era competitiva desde el principio, pero sin un camino claro para avanzar a clases superiores. Sin embargo, después del primer examen especial, se hizo evidente que habría más oportunidades como esa. Esto nos ofreció la oportunidad de progresar más, pero también intensificó la competencia. Aquellos que no puedan adaptarse a esta nueva realidad se quedarán atrás y potencialmente serán despedidos, desaparecerán de la escuela. Es como si la escuela estuviera enviando un mensaje. Aquellos que triunfan en el mundo real no son los que solo memorizan cosas, son los inteligentes los que descubren las cosas. Después de unos minutos de ordenar mis pensamientos, salí de la habitación. Casualmente, me encontré con la pareja principal de nuestra clase, Hirata-kun y Karuizawa-san. Karuizawa-san, pensé que cancelé nuestros planes, Hirata-kun tropezó con sus palabras, pareciendo inseguro. ¿Pero por qué? ¿Hay algo que tengas que hacer que sea más importante que yo? Bueno, no diría que es más importante que tú, pero, Hirata-kun trató de explicar. Entonces está bien, ¿verdad? Vamos, almuercemos juntos, respondió Karuizawa-san alegremente, restándole importancia a las preocupaciones de Hirata-kun. Parecía ser un problema recurrente dentro de su relación. No pude evitar preguntarme por qué las personas priorizaban esos asuntos sobre sus estudios, especialmente en la escuela secundaria, donde les esperaban innumerables oportunidades. Lo siento mucho por esto, Karuizawa-san. Los otros líderes de la clase me invitaron a tener una discusión. Después de perder a Ayanorji-kun, creo que es importante que demos un paso adelante y nos esforcemos por alcanzar el mismo nivel que las otras clases, explicó Hirata-kun. Una discusión entre los líderes de la clase, ¿eh? Pero podría terminar siendo una pérdida de tiempo, ¿sabes? Replicó Karuizawa-san, agarrando con más fuerza el brazo de Hirata-kun. Bueno, eso podría ser cierto, pero tal vez podrías unirte a la piscina con Kushida-san y los demás. Podría ser divertido ir allí juntos, sugirió Hirata-kun. Pero no tengo muchas ganas de nadar, dijo Karuizawa-san haciendo pucheros, finalmente soltando el brazo de Hirata-kun. Bien. Prométeme que volverás lo antes posible, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Gracias, respondió Hirata-kun. Cuando su conversación llegó a su fin, Karuizawa-san regresó a su habitación. Hirata-kun notó mi presencia y su sonrisa vaciló un poco. Ah, buenos días, Horikita-san. Te he estado buscando, me saludó Hirata-kun. Parece que apagaste tu teléfono, así que no pude contactarte. Oh, lo siento por eso. Había demasiados mensajes entrando, suspiré. Pero supongo que estás hablando de esa discusión, ¿verdad? Sí, exactamente.
Me preguntaba si te gustaría unirte, respondió Hirata-kun. Honestamente, en el pasado, no me habría molestado en unirme a algo como esto. Sin embargo, es importante estar al tanto de las acciones de las otras clases durante el examen especial y ajustar nuestras estrategias en consecuencia. Pero antes de eso, ¿de verdad querías que fuera parte de ello? Pregunté, un poco sorprendido. Por supuesto, Horikita-san. Después de todo, la clase C necesita unirse y trabajar duro en el futuro, y creo que tu presencia será indispensable. No podemos simplemente rendirnos por una sola derrota, ¿verdad? Hirata-kun sonrió alegremente. Entonces, la influencia de Ayanori-kun incluso se extiende a la perspectiva de Hirata-kun, ¿eh? Aunque no contribuí mucho, Hirata-kun todavía me percibe como capaz y considera cuidar de mí. Me pregunto si debería hacer uso de lo que Ayanori-kun dejó atrás y tomar el control de la clase. No, todavía es demasiado pronto para mí. Está bien, ¿dónde estaría la discusión? Está en la sala de karaoke. Estamos un poco retrasados, así que apurémonos, respondió Hirata-kun, tomando la iniciativa. Seguí a Hirata-kun mientras él me guiaba hacia el ascensor. Una vez que las puertas del ascensor se cerraron, asegurando nuestra privacidad, hablé. Sakura-san mencionó que es la VIP. Ah, ella también me envió un mensaje sobre eso. No pude evitar preguntarme sobre el significado detrás de nuestros códigos de participante. Mira el mío, dijo Hirata-kun, mostrándome su código de participante. Es Nui. ¿Tienes alguna idea, Horikita-san? Preguntó. Lo siento, soy igual de despistado, respondí. Nos han recordado repetidamente que los códigos de participante fueron generados a través de medios imparciales por la escuela. Sin embargo, no sabemos el proceso exacto detrás de su creación. Sin embargo, esto sugiere que debe haber algún tipo de patrón detrás de ellos, incluso si no es inmediatamente evidente. Cuando el ascensor llegó a la primera cubierta del crucero, nos dirigimos hacia el karaoke. Por el camino, miré hacia las amplias piscinas donde ya se habían reunido la mayoría de los estudiantes. Las piscinas estaban pobladas principalmente por chicas, sus vibrantes bikinis añadían toques de color a la escena. Un puñado de chicos estaban dispersos a lo largo del borde de la piscina, uniéndose a la diversión acuática. Si bien no conocía a muchos estudiantes en esta escuela, estaba claro que había estudiantes de varias clases, que iban desde la clase A hasta la clase D. Entre los estudiantes, noté a Kenji-kun descansando en una silla reclinada, aparentemente cautivado por su propio reflejo mientras sostenía un pequeño espejo de mano frente a su rostro. Justo en ese momento, la multitud se abrió cuando Kushida-san emergió del vestuario cercano, luciendo un bikini de color coral. «Perdón por la espera, todos», gritó. Aplausos y cálidos saludos llenaron el aire mientras sus amigos la recibían con entusiasmo, sus rostros se iluminaban con su llegada. En poco tiempo, llegamos a nuestro destino, una de las salas del karaoke. Dentro, Hirata-kun y yo encontramos a Ichinose-san, Kanzaki-kun, Katsuragi-kun y Kamuro-san ya presentes. Parecía que Rien-kun aún no había llegado, o tal vez encontró esta reunión poco interesante. Sin embargo, tanto Hirata-kun como yo saludamos a los demás y nos acomodamos en nuestros asientos cercanos. Vaya, parece que el representante de la clase D aún no ha llegado. Qué interesante. Y yo que pensaba que era yo la que llegaría tarde. Una voz suave y femenina intervino. La voz pareció salir tan de repente, emanando del teléfono de Kamuro-san. La pantalla mostró una función de videollamada, revelando a Sakayanagi Arisu-san, si no me equivoco. Mis disculpas por llegar tarde. Tuve una breve conversación con Nagumo-senpai sobre el examen especial justo antes de esto. Por favor, acepta mis más sinceras disculpas, dijo Sakayanagi-san en un tono amable. No pude evitar sorprenderme por su cortesía. La última vez que la había visto fue durante esa atrevida confrontación con Ayanori-kun en la clase S. Tenían algún tipo de historia como amigos de la infancia, si recuerdo correctamente. ¿Y qué es exactamente lo que quieres de nosotros, Sakayanagi? Dudo mucho que nos hayas llamado aquí sin una razón específica, dijo Kanzaki-kun. Parece que ya pasamos la hora acordada, ¿no? Incluso con la ausencia de Rien-kun, no veo ningún problema significativo en comenzar de inmediato. Entonces, ¿comenzamos nuestra discusión? Sakayanagi-san sonrió. No tan rápido, enana. Una voz vino desde la puerta. Sin embargo, antes de que la discusión pudiera continuar, Rien-kun entró en la habitación con un hombre extranjero, musculoso y con gafas de sol siguiéndolo de cerca.
El hombre parecía estar actuando como una especie de guardaespaldas. Oh. Me alegra ver tu entusiasmo por unirte a esta pequeña discusión, Rien-kun. Por favor, toma asiento. Nuestra conversación puede resultar más larga de lo que esperabas. Oh, sí, definitivamente vine por eso, afirmó Rien-kun mientras se acomodaba en el sofá, cruzando las piernas con aire de arrogancia. Pero parece que hay un concepto erróneo que necesita ser corregido. ¿Y qué sería? Reflexionó Sakayanagi-san. ¿Tú y Ayanorji cooperaron entre sí tras bastidores? La pregunta de Rien-kun nos tomó a la mayoría de nosotros por sorpresa, haciendo que nuestros ojos se abrieran de par en par con desconcierto. Fue una pregunta inesperadamente atrevida que salió de la nada. ¿Y qué te hace pensar que ese sería el caso? Es solo que algo del examen especial anterior me ha estado molestando, aunque probablemente no entenderías nada al respecto. Rien-kun se encogió de hombros con desdén. Bueno, ahora estoy bastante intrigado por escuchar lo que tienes que decir. No te preocupes, ya he reunido algunos detalles de Masumi-san, así que puedes continuar, respondió Sakayanagi-san. El líder de la clase S. Me he estado preguntando quién podría ser el líder de la clase S. Asumimos que Kushida era la líder porque pensamos que era la espía de Ayanorji, ¿verdad? Pero resultó que estábamos equivocados, así que ese no es el caso, intervino Kanzaki-kun. ¿Eh? Entonces, Rien-kun creía que Kushida-san era una espía de Ayanorji, pero resultó ser incorrecto. ¿Eso significa que realmente no es una espía? ¿En serio? Pensé que Ayanorji podría estar jugando juegos mentales con nosotros, usando tácticas de psicología inversa, agregó Katsuragi-kun. Sí, eso inicialmente tenía mucho sentido. Podría hacer que pareciera que eligió a otra persona como líder, pero en realidad, se eligió a sí mismo. Sería un gran giro en la trama, pero algo me molesta, afirmó Rien-kun. Kanzaki-kun respondió. Has estado diciendo que algo te molesta. ¿Por qué no hablas de una vez, Rien? ¿Y si Ayanorji tampoco es el líder de la clase S? Sugirió Rien-kun. Honestamente, elegir a sí mismo como líder es simplemente una locura hacer algo así en esa situación. ¿Eh? ¿Por qué? ¿No es eso suficiente? Bueno, durante el examen, tanto la clase A como la clase B se quedaron sin puntos S, ¿verdad? Entonces, podían adivinar a cualquiera sin preocupaciones ya que no había nada que perder, explicó Rien-kun. Ah, ahora entiendo a qué te refieres. ¿Qué pasaría si, en ese momento, dividiéramos nuestras conjeturas entre Ayanorji y Kushida? Desmantelaría por completo su estrategia de psicología inversa, ¿no? Kanzaki-kun asintió. Además, también existe la posibilidad de que esos peones desagradecidos decidan apuñalar por la espalda a su maestro también. Rien-kun nos miró fijamente. Pero nunca haríamos eso, lo sé, Hirata. Son solo suposiciones, Hirata. No hay necesidad de entrar en pánico. A juzgar por el resultado, soy muy consciente de que no sucedió esta vez. Desafortunadamente, Rien-kun se rió entre dientes. Aún así, ¿qué hubiera pasado si? Suena realmente posible, especialmente si Ayanorji-kun es tan cauteloso con cada movimiento que hace. Por cierto, me decepcioné de mí mismo por no haberme dado cuenta de eso en ese entonces. Estaba demasiado concentrado en mi propio plan, pero estoy bastante seguro de que Ayanorji habría sido lo suficientemente cauteloso como para anticipar esto y prepararse en consecuencia, reflexionó Rien-kun. Espera un momento, Rien. Estás hablando como si Ayanorji hubiera predicho cómo se desarrollaría el examen especial incluso antes de elegir al líder. Esto incluye tu plan original y el nuevo ajuste por adelantado, ¿verdad? Intervino Katsuragi-kun. Por absurdo que suene, sí. ¿No le estás dando demasiado crédito? Oh, no, eso no es una exageración en absoluto, Katsuragi-kun. Ayanorji-kun definitivamente es más que capaz de lograr tal hazaña, asintió inesperadamente Sakayanagi-san. Kukuku. ¿Y ese bastardo ni siquiera está aquí por tanto tiempo, eh? El resto de nosotros estábamos confundidos por el murmullo de Rien-kun, pero Sakayanagi-san simplemente se rió entre dientes, descartándolo. No, no es nada. Mi punto es que incluso sin evidencia concreta, Ayanorji probablemente no se está eligiendo a sí mismo como líder sino a alguien más, concluyó Rien-kun. ¿Perdón? Ichino Seonami levantó la mano. Si Ayanorji-kun no era el líder, ¿no significaría que el líder debe ser uno de los estudiantes de la clase C? Quiero decir, ya estaban trabajando juntos en ese entonces. ¿Por qué no les preguntamos?
Oye, Suzune, Ayanokji vino a tu clase para pedirles a alguno de ustedes que fueran el líder de su clase durante ese examen especial. Rien-kun sonrió con malicia, volviendo su mirada hacia mí. No me llames por mi nombre de pila, Rien-kun. Pero tienes razón, no recuerdo que Ayanokji-kun viniera a nuestro campamento para nombrar a alguno de nosotros como líder de su clase. Aunque no estaba prestando mucha atención, suspiré. Bueno, Horikita-san tiene razón. Tampoco vi a Ayanokji hacer algo así, apoyó Hirata-kun. Me lo imaginé, Rien-kun se encogió de hombros. Pero, ¿a quién más elegiría a Ayanokji para ser el líder, si no a alguien de la clase C o a él mismo? Bueno, Sakayanagi. ¿No es eso lo que estás haciendo? Admítelo. Desafortunadamente, me temo que no te estaba siguiendo. Ayanokji-kun y yo no somos más que dignos rivales el uno para el otro. No hay ninguna razón aparente para que yo coopere con él. Sakayanagi-san se rió entre dientes. Tal vez sea así, pero todos sabemos que la clase A tuvo conflictos dentro de la clase entre tú y Katsuragi. ¿Qué tal si le ofreces a Ayanokji algún tipo de ayuda y al mismo tiempo lo usas para destruir por completo a Katsuragi, ganando así un fácil control sobre tu clase? Se burló Rien-kun. Mientras Rien-kun hablaba, observé la expresión de Katsuragi-san, que parecía confirmar la probabilidad de un conflicto dentro de la clase A. Vaya, esa es una acusación bastante atrevida, ¿no? ¿Hay algo que respalde tus palabras, Rien-kun? Sakayanagi-san entrecerró la mirada. Bueno, tenía algo en mente, pero hablemos del resultado del examen especial anterior. La clase S terminó con 500 puntos S. ¿Qué significa esto? Adivinó correctamente todos los líderes de otras clases, ¿verdad? No veo nada malo en ello. Ichino-san ofreció su perspectiva. Ayanokji mantuvo 300 puntos S durante toda la semana, sin gastar ni uno solo. Una maldita semana entera sin gastar un solo punto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Rien-kun levantó la voz, enfatizando su punto. Ayanokji podría haber recibido suministros de la clase C, ¿verdad? En ese momento, todavía creían que era un aliado. Kanzaki-kun intervino, considerando otra posibilidad. No, Ayanokji-kun tampoco nos pidió nada parecido, sacudí la cabeza. Es más probable que Ayanokji-kun haya predicho el contenido del examen especial y haya preparado los suministros de antemano, lo que le permitió sobrevivir la semana sin ningún problema. Ayanokji-kun debe haber predicho el contenido del examen especial después de escuchar el anuncio de la escuela sobre la preparación para el desembarque, o tal vez incluso antes. Probablemente relacionó esta inferencia con el cronograma, que establece que viviremos en la isla durante una semana, y preparó suficientes suministros para que duren tanto tiempo. Kukuku. Sé que tienes más que solo esa cara sexy tuya, Suzune. Rien-kun se rió entre dientes de manera espeluznante. Ella tiene razón. Ayanokji debe haber preparado los suministros con anticipación. Está bien, no discutiría eso ya que el resultado es bastante revelador, pero ¿cómo se relaciona con cierta persona que eligió como líder? Preguntó Kanzaki-kun. Además, ¿qué te hizo creer que Sakayanagi estaría involucrado en esto? Insistió Katsuragi-kun. Vaya, ustedes realmente tienen poca fe en mí, ¿no? Replicó Rien-kun con un toque de sarcasmo. Ayanokji predijo todo de antemano, incluido el hecho de que tus compañeros de clase se retiraron del examen especial, ¿verdad? Eso es lo que estás diciendo, pero, Kanzaki-kun hizo una pausa por un momento, sus ojos se abrieron de sorpresa. Espera, no me digas. Oh, parece que te estás dando cuenta ahora, ¿eh? Así es. ¿Qué pasa si uno de los que creemos que ya se retiró del examen especial en realidad permanece en la isla? Sugirió Rien-kun. De ninguna manera, eso suena bastante plausible, en realidad. Ya habíamos concluido que el propio Ayanokji-kun y los estudiantes de la clase C no pueden ser el líder de la clase S, por lo que debe ser alguien más. Y esa otra persona debe estar en la isla. Los que se quedaron en la isla, como Kanzaki-kun, Katsuragi-kun y los compañeros de clase de Rien-kun, claramente trabajaron en contra de Ayanokji-kun. En otras palabras, estas personas tampoco pueden ser el líder de la clase S. En otras palabras, todavía hay una persona más escondida en la isla sin que lo sepamos. La única razón por la que creemos que Ayanokji-kun preparó suministros para una semana es porque ese es el tiempo que dura el examen especial, murmuré, pero esa no es necesariamente la verdad. Sí, en realidad, podría ser cualquier cantidad, dependiendo de sus intenciones.
Y si planea usar a una persona más, entonces podría ser hasta 2 semanas de suministros, asintió Kanzaki-kun. El retiro de las clases A y B en realidad podría servir para hacernos creer que todos se habían retirado. Sin embargo, uno de ellos trabaja para Ayanorji y permanece en la isla con él, en su campamento, explicó Rien-kun. Pero estoy bastante segura de que todos en mi clase se quedan juntos en el crucero, excepto Kanzaki-kun. Estoy segura de que no me perdí a nadie en el camino, intervino Ichinose-san. Entonces, debe ser alguien de tu facción, Sakayanagi. También tienes suficiente motivación para hacer algo así, agregó Rien-kun, dirigiendo su mirada hacia Sakayanagi-san, que estaba al teléfono. Vaya, esa es una teoría bastante interesante, de hecho, se rió entre dientes Sakayanagi-san, su diversión evidente. Lo sé, ¿verdad? Es bastante absurdo de inventar, incluso para mí, Rien-kun se rió entre dientes con picardía, recostándose cómodamente en el sofá. Al principio, pensé que Rien-kun era solo un delincuente típico que usaba la violencia para resolver problemas y gobernaba a su clase con puño de hierro como un tirano. Sin embargo, esto va más allá de mis expectativas por un amplio margen. Al contrario de lo que parece, es sorprendentemente inteligente y piensa mucho más allá de mí. Es como si estuviéramos en niveles completamente diferentes, y además de eso, Ayanorji-kun sigue en la cima. La competencia de la clase se está volviendo mucho más dura de lo que había anticipado. Y me pregunto quién podría ser esa persona. ¿Qué hay de esa chica? Oye, ¿tuvisteis a Ayanorji y tú una pequeña cita en la isla? ¿Algún detalle jugoso para compartir? Rien-kun miró a Kamuro-san con una sonrisa maliciosa. Algunos de nosotros nos sonrojamos de inmediato, entendiendo las implicaciones. Ayanorji-kun solo tenía una tienda de campaña, y dado que la mayoría de los participantes se retiraron el 5.º día, deben haber pasado una noche juntos en la misma tienda. Bueno, Masumi-san. Nunca esperé que hicieras un movimiento con Ayanorji-kun tan pronto. Esto es toda una sorpresa, bromeó Sakayanagi-san, su tono alegre. No seas absurdo, respondió Kamuro-san secamente, claramente irritado. ¿Ah, sí? Supongo que no. Rien-kun resopló, su sonrisa se desvaneció un poco. Debo admitir que ofreces una hipótesis bastante intrigante, Rien-kun. Sin embargo, hay un claro fallo en tu declaración, afirmó Sakayanagi-san con calma, tomando un sorbo de su taza de té. Simplemente hablas de la posibilidad de que Ayanorji-kun haya elegido a otra persona como líder, pero también existe la posibilidad de que no haya pensado tan lejos, ¿verdad? De hecho, no puedes confirmarlo porque no dividiste la suposición entre Ayanorji-kun y Kushida-san, ni los estudiantes de la clase C lo traicionaron al final, explicó Sakayanagi-san, con tono mesurado. Y aunque Ayanorji-kun en efecto preparar contramedidas como tú planteas, no se limita a alguien de mi facción. También podría involucrar a otro estudiante de varias clases, a través de ciertos medios como el chantaje, la coerción o el soborno sin que los demás lo sepan. Además, también existe la posibilidad de que la clase B haya olvidado a uno de sus estudiantes, ¿verdad? ¿Estás absolutamente segura de que no extrañarás a nadie, Ichinose-san? Añadió Sakayanagi-san. Sí, por supuesto. Estoy segura de que no extrañé a nadie en particular. ¿Puedes confiar en mí en eso?, respondió Ichinose-san con plena convicción. Gracias por tu aporte, Ichinose-san. Aunque me temo que debo tomarlo con pinzas, asintió Sakayanagi-san. Supongo que no tienes nada más que decir, ¿no? Sí, lo dejaré así. Por ahora, se burló Rien-kun. Si bien es cierto que la hipótesis de Rien-kun tiene algunos puntos inciertos, tuve que admitir su validez. Si fuera franca, suena exactamente como algo que Ayanorji-kun haría. Y eso podría explicar por qué Ayanorji-kun intencionalmente dejó que la clase C tuviera 40 puntos S al final del examen especial. Volviendo al examen especial, Ayanorji-kun logró hacer enemigos de todos sin pedirle a los estudiantes de la clase C que fueran el líder de la clase S. Es fácil para nosotros concluir que el propio Ayanorji-kun es el líder de su clase. En esa etapa, si la clase C traicionara a Ayanorji-kun al adivinarlo como el líder de la clase S, el resultado sería incorrecto y nuestros puntos S caerían a 0. Por otro lado, como lo muestra el resultado actual, todavía nos quedan algunos puntos S. Siguiendo esta lógica, Ayanorji-kun está tratando de probar nuestra lealtad hacia él. Pero, ¿por qué sería ese el caso? Ayanorji-kun también planeó traicionarnos desde el principio, por lo que no debería haber ninguna razón para que nos ponga a prueba de esa manera, ¿verdad?
En todo caso, no es como si Ayanori-kun reconociera a alguno de nosotros como sus amigos o aliados. Solo nos veía como peones o herramientas que se descartarían una vez que expiraran, y eso es exactamente lo que dijo, basándose en el testimonio de todos. No importa cuánto intente entenderlo, no puedo entender qué tipo de proceso de pensamiento realmente poseía. Ahora, creo que esta es la oportunidad perfecta para abordar nuestro objetivo principal aquí. Sería muy recomendable que escucharas con atención, dijo Sakayanagi-san con una sonrisa. Ella tiene razón. No vinimos aquí solo para hablar sobre las estrategias pasadas de Ayanori-kun o algo así. Debería ser algo relacionado con las circunstancias actuales. En primer lugar, propongo que trabajemos juntos para navegar por el examen especial. Esa es la esencia de esta prueba, en lo que a mí respecta, afirmó Sakayanagi-san. Ah, sí, eso es lo que yo también pensé. Las reglas permiten que al menos 2 clases trabajen juntas, y potencialmente podría extenderse a todos nosotros, apoyó Ichinose-san. Parece que estaban discutiendo la idea de compartir los VIP y dejar que violen las reglas, evitando así las sanciones excepto por el sistema de progresión disciplinaria. Sin embargo, este enfoque viene con sus propios desafíos. Las recompensas que recibiremos se reducirán a la mitad, lo cual es bastante molesto. Además, cuanto mayor sea la cantidad de puntos de clase que tenga una clase, más severas serán las sanciones a las que se enfrentarán. Como resultado, las clases de menor rango subirán gradualmente, mientras que las clases de mayor rango descenderán. Casi parece que este examen especial fue diseñado para reducir la brecha en las clasificaciones de las clases, incluida la clase S, sí, claro. Pero, ¿cómo podemos garantizar que no nos traicionarán? ¿Cómo sabemos si los bits que compartimos son realmente reales? Rien-kun planteó una preocupación válida. Correcto, sería bastante difícil para nosotros estar completamente seguros a menos que supiéramos cómo la escuela generó los códigos de los participantes. Bueno, supongo que es verdad. Hay varias tácticas que uno podría emplear para ocultar la verdad a los demás, y la mayoría de ellas no violarían las reglas. Sakayanagi-san se rió suavemente. ¿Ves? Nuestra alianza sería completamente inútil entonces, se burló Rien-kun. No necesariamente. Es por eso precisamente que he decidido ofrecerles toda mi ayuda para descifrar los códigos de los participantes. De esta manera, podemos asegurarnos de que nadie pueda ocultar las identidades VIP a los demás por más tiempo, explicó Sakayanagi-san. ¿Ya has descubierto las reglas, Sakayanagi?, preguntó Katsuragi-kun. Por supuesto. Ya que no pude participar en el examen especial por mi cuenta, creo que debería darles una mano, especialmente a ti, Katsuragi-kun. Considerando tu desempeño en la ronda anterior, por favor no me decepciones de nuevo, remarcó Sakayanagi-san. Katsuragi-kun simplemente la miró con enojo sin decir una palabra, principalmente porque estaban enfrascados en una lucha por el control de la clase. Verás, justo después de que concluyó la introducción del examen especial, Masumi-san se puso en contacto conmigo y me ofreció su código de participante. Intrigado, me encontré leyendo la introducción del examen especial en el foro de la escuela, y antes de darme cuenta, ya había descifrado los códigos, explicó Sakayanagi-san. Espera, ¿estás diciendo que entendiste las reglas y descubriste el patrón detrás de los códigos de los participantes en solo 4 horas por ti mismo? Eso es increíble, Sakayanagi-san. Vaya, gracias. En realidad no me llevó tanto tiempo resolver algo como esto, pero debo admitir que es bastante fascinante, se rió Sakayanagi-san. Espera, ¿así que Sakayanagi-san descubrió sin esfuerzo el patrón detrás de los códigos de los participantes en tan poco tiempo? Supongo que eso es de esperarse de alguien de la clase A, pero aún así. Parece que Sakura-san no es la única que se siente desanimada por la atmósfera de esta escuela. Yo también me encuentro en una situación similar. Siento como si hubiera algún tipo de juego mental aquí, pero no puedo precisar exactamente qué. Cuanto más me quedo en esta habitación con los líderes de otras clases, más siento que no pertenezco aquí. ¿Soy realmente tan inferior a ellos? ¿Soy realmente tan inferior a ellos? No puedo evitar preguntarme si las personas de su nivel son a las que Ayanori-kun se enfrenta y supera sin esfuerzo. ¿Qué tan superior es él en comparación con los demás, realmente? ¿Qué está pasando por tu mente ahora mismo, Ayanori-kun? El ascensor vacío es el lugar donde todo el mundo puede entrar. Post de Ayanori Kiyotaka 4 de agosto tarde crucero sin nada más que discutir, decidí dejar a Chavas y Lasae a su suerte.
Entré en el ascensor vacío y presioné el botón de la cubierta más alta, como si estuviera destinado a estar en la cima. Es una broma, por supuesto, bueno, en realidad no. Aunque, si otros se adentraran en mis pensamientos, probablemente se llevarían la mano a la cara y se preguntarían, ¿qué demonios? ¿Es esto lo que este tipo ha estado pensando todo el tiempo? O algo por el estilo. Como resultado, su decepción sería inconmensurable y su día estaría arruinado. Sí, este es uno de los memes de internet que me salen cuando me desplazo distraídamente por el teléfono. Bueno, ¿no es esto un espectáculo? Cuando salí a la terraza, una vista pintoresca se desplegó ante mí. Amplias piscinas, ya llenas de estudiantes, se extendían en la distancia. La mayoría de los nadadores eran mujeres jóvenes, sus trajes de baño vibrantes y su piel bronceada brillaban bajo la luz del sol mientras chapoteaban y reían alegremente. A lo largo del borde de la piscina, un puñado de estudiantes varones se relajaban, algunos reclinados en sillas de karaoke y otros chapoteando en el agua tranquila y azul, sus pies entrando y saliendo de la refrescante piscina. Sin duda había varias estudiantes atractivas en los alrededores, incluidas Kushida Kiki y Chino Seonami, pero me abstuve de describirlas demasiado ni sus acciones. No es necesario para la trama. En cualquier caso, era un hermoso día afuera. Si uno fuera amablemente a ignorar el hecho de que el examen especial estaba a punto de comenzar, claro está. Cucucu. Al menos podrías fingir que aprecias a las chicas en lugar de mirarlas como si fueran objetos sin interés. Mientras constantemente le daba buen uso a mi memoria fotográfica, fui interrumpido por una voz familiar desde atrás. Giré la cabeza lentamente, confirmando que efectivamente era Rien Kakeru. Buenas tardes, supongo. ¿Hay algo específico que quieras de mí, Rien? ¿Otra ronda de juegos de arcade, tal vez? Pregunté. A través de mi visión periférica, noté a Kamuro Masumi tratando de mezclarse entre la multitud y escabullirse de nosotros. No es que importe en este punto. Sí, eso suena absolutamente tentador, considerando que me has dado una paliza en cada juego que hemos jugado, respondió sarcásticamente Rien Kakeru, apoyándose en la barandilla a mi lado. Pareces terriblemente tranquilo considerando que el examen especial está a punto de comenzar mañana, señaló Rien Kakeru. Bueno, no hay nada que ganar con estar estresado, ¿verdad? Todavía tengo muchas opciones disponibles para mí en este examen especial, respondí. Sí, lo que hizo Suzune en realidad no limita tus opciones en absoluto. Es bastante ingenua, pensando que eso sería suficiente para marcar la diferencia, se rió Rien Kakeru. De vuelta en el auditorio, Horikita Suzune les recordó indirectamente a todos que tomaran precauciones para evitar que me pusiera en contacto con sus compañeros de clase y utilizara la función ventajas accesibles para alterar el curso del examen especial. Su movimiento probablemente se debió a la creencia de que los demás eran inferiores a ella e incapaces de anticipar las estrategias que podría emplear. En resumen, fue una muestra de su propia superioridad. Para ser honesto, su movimiento en realidad no fue malo, ya que cumplió su propósito previsto. Sin embargo, en realidad no me impide tomar tales medidas. En todo caso, me alerta para que sea más cauteloso y observador, y me asegure de aprovechar con cuidado cualquier debilidad visible. Aunque esto pueda parecer un tanto idealista, tal vez sea mejor que tengan la esperanza de que pueda pasar por alto ciertos aspectos y cometer errores relacionados con este asunto. Eso haría que contrarrestar mis acciones fuera mucho más fácil. Desafortunadamente, debido a sus acciones, es poco probable que tales errores se materialicen. Aún así, espero que la reunión secreta entre los representantes que organice la ayude a darse cuenta de sus defectos en comparación con otros líderes. Es cierto. Horikita no está exactamente a la par de ustedes, quienes aún eran significativamente inferiores en comparación conmigo. Pero, ¿qué es exactamente lo que estás tratando de insinuar? Levanté una ceja. Sin ti, posicionándote como su guía y protector, la clase C sin duda se encamina hacia la autodestrucción y un inmenso sufrimiento. ¿No es una pena? Respondió Rien Kakeru. Puede ser. Entonces, no puedo comprender por qué los traicionaste tan fácilmente. Podrías haber seguido usándolos como carne de cañón o incluso como chivos expiatorios. ¿No es así? ¿O tienes otro objetivo en mente? ¿Quién sabe? Sin duda, Rien Kakeru está intentando provocar una reacción o extraer alguna información de mi respuesta. Incluso si mi expresión permanece inalterada, mi respuesta evasiva probablemente le habría proporcionado alguna pista a estas alturas.
Entonces, ¿realmente planeaste no darme nada, eh? Es tu culpa por hacerme las mismas preguntas una y otra vez. Por favor, no esperes ninguna respuesta informativa de mi parte. No soy tan tonto como para ofrecerte algo, le respondí. Como quieras, se burló Rien Kakeru. Con este intercambio, Rien Kakeru tenía un nivel razonable de confianza de que efectivamente estaba ocultando algo, aunque todavía había cierta incertidumbre. A partir de ese momento nuestra conversación se fue apagando y simplemente nos quedamos allí en silencio, apoyados en la barandilla, cada uno ocupándose de sus propios asuntos. La gente que nos rodeaba notaba nuestra presencia, pero nadie parecía dispuesto a acercarse. En cierto modo, ambos éramos parecidos, ya que nadie estaba dispuesto a entablar ningún tipo de interacción con nosotros en circunstancias normales. ¿Pero qué es lo que realmente nos diferencia a mí y a Rien Kakeru? ¿Fue una cuestión de superioridad e inferioridad? ¿Ganador y perdedor? ¿Deidad y mortal? ¿O tal vez simplemente se redujo a nuestra esencia fundamental como individuos? De todas formas, surge una pregunta más pertinente. ¿Es mi manera de percibir las cosas realmente inaceptable e inmoral? Para mí, cada persona y cada cosa, tangible o abstracta, no eran más que herramientas. Es cierto que esta perspectiva puede parecer inhumana y carente de empatía para la mayoría. Aún así, no pude evitar que me asaltaran dudas. Si examinamos las cosas desde una definición más amplia, no encuentro que mi propia perspectiva sea tan diferente de su llamado punto de vista empático. En cierto modo, percibo todo como un todo, como algo. Esto abarca organismos vivos, objetos e incluso conceptos abstractos que existen de alguna manera. Sin embargo, eso no es todo lo que veo. Existe otro concepto que yo distingo, algo llamado cualidades. Es similar a las descripciones de productos que se encuentran en las tiendas de conveniencia o en los centros comerciales, donde se explica su uso, los materiales u otros detalles relevantes. En otras palabras, cada algo que observo posee sus propias cualidades únicas. Pero ¿cómo se alinea esta noción con mi perspectiva del llamado punto de vista empático? Bueno, gira en torno al concepto de cualidades que presenté antes. El término cualidades se refiere esencialmente a los diversos aspectos o características de ciertas cosas. Por ejemplo, en el ámbito de la física, percibir algo implica observar cualidades como su estado de materia, conductividad, masa, etc. Ahora bien, cuando se trata de percibir a los seres humanos reales de una manera similar, hay innumerables aspectos a tener en cuenta. Fortalezas, debilidades, estatus, relaciones, estado emocional, aspiraciones, sueños, experiencias, el valor inherente como ser humano y una serie de otros factores que pueden entrar en juego. Y así es exactamente como veo a cada persona y a cada cosa. Observo y asimilo cada aspecto posible y cada conjunto único de características, que abarcan sus propias cualidades distintivas. Luego, esas cualidades se almacenan en mi mente, de forma muy similar a cómo una máquina recibe y procesa su entrada. Sin embargo, ¿es esto diferente del llamado punto de vista empático? Comprendería perfectamente que yo descartara sus características únicas como individuos, algo que distingue a una persona de otra. Pero ese no es el caso, ¿verdad? Yo también los miro como lo que son. En cierto sentido, no los simplifico demasiado como un todo homogéneo ni nada por el estilo. Todo lo que hago es examinar las cosas de una manera más organizada y sistemática. La única diferencia entre mi perspectiva y el punto de vista empático es que yo lo abordo conscientemente de esta manera, mientras que ellos inconscientemente hacen exactamente lo mismo, escondiéndose detrás del pretexto de la moralidad. Al final, ambos estamos mirando exactamente lo mismo, la esencia fundamental de los individuos. Pero, por supuesto, esto podría ser simplemente un intento de racionalizar mi propia cosificación. Por lo tanto, si todavía percibes mi perspectiva como inmoral y carente de empatía, entonces lo entiendo perfectamente. Independientemente de cuántos detalles perciba en su existencia distinta, todo el argumento se derrumba en el momento en que los etiqueto como meras herramientas. Muy bien, hagamos un compromiso aquí, Rien Kakeru abrió la boca. Bueno, ¿no es eso repentino? ¿Eso es lo que has estado pensando todo este tiempo? Repliqué, apoyando mi mejilla en la palma de mi mano. Hablar contigo es bastante problemático y molesto, así que estuve pensando en una estrategia antes de decir algo. ¿Es eso un problema?, explicó Rien Kakeru. Sinceramente, no me lo esperaba parado allí, perdido en sus pensamientos, planeando algo justo frente a mí. Es un movimiento audaz y directo, pero completamente inesperado.
Ninguno, suspiré suavemente. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tienes en mente? Bueno, considerando las circunstancias, podría ser mejor encontrar un lugar más privado para hablar, ¿no crees? Rien Kakeru sonrió con saña. Ah, ¿sí? ¿Y dónde quedaría eso? Arqué una ceja, curiosa. Rien Kakeru reflexionó por un momento antes de sugerir, si no podemos pensar en ningún otro lugar, ¿qué tal tu habitación? No va a pasar. No tengo ningún interés en darte la oportunidad de husmear en mi habitación o robar algo sin que yo lo sepa. Vayamos a otro lado, respondí con firmeza. Ya veo, sin dudarlo, se rió Rien Kakeru. ¿Qué tal una sala de juegos, como antes? Aunque no puedo garantizar que no haya nadie allí. En ese caso, vayamos a la biblioteca, sugerí. Vaya, si ya tenías un lugar específico en mente desde el principio, debiste haberme dicho por adelantado, idiota, replicó Rien Kakeru. En realidad, no tenía intención de ir a ningún lugar que él sugiriera. Simplemente quería evaluar sus intenciones y evitar posibles trampas. No puedo descartar la posibilidad de que él coloque trampas aquí y allá, ¿verdad? Incluso si parecía haber pensado mucho en ello de antemano, todo podría ser una actuación para hacer parecer como si no hubiera preparado nada de antemano mientras me preparaba una trampa en secreto. Con eso en mente, tomé la iniciativa. No tardamos mucho en llegar a la biblioteca. Sin perder tiempo, subimos al tercer piso y encontramos un lugar apartado. Apoyándome en la pared, pregunté, entonces, ¿podrías explicarme algo sobre tu compromiso? Si es solo una tontería, entonces mejor me voy. Estás bastante impaciente, ¿no? Rien Kakeru hizo una pausa por un momento. Antes de comenzar, déjame preguntarte algo importante. ¿Qué piensas sobre el examen especial? La verdad es que no me gusta demasiado que me ponga en una desventaja innecesaria. O bien pierdo una cantidad significativa de puntos de clase o una gran suma de puntos privados. ¡Qué absurdo!, respondí. Bueno, supongo que las ventajas accesibles todavía son bastante caras para ti, ¿eh? No puedo evitar preguntarme cuántos puntos privados te quedan, sonrió Rien Kakeru. Eres libre de imaginarlo como quieras. Podría haber superado tus expectativas por un amplio margen, me encogí de hombros con indiferencia. Sería bueno saber la cantidad exacta, pero supongo que eso no es lo suficientemente realista, ¿eh? Rien Kakeru suspiró. Ni siquiera Nagumo Miyabi y otras víctimas de mis extorsiones pudieron determinar la cantidad exacta de puntos privados en mi saldo. No hay forma de que un extraño como Rien Kakeru pudiera saberlo. Las únicas excepciones probablemente seamos yo y la propia escuela. Bueno, ¿y tú? Seguro que no me pedirías mi opinión sin compartir la tuya, ¿verdad? Bueno, en cuanto a mí, puedo decir que este examen especial fue diseñado para que la clase más baja haga un gran regreso. En otras palabras, este es literalmente un examen especial diseñado para mí. Rien Kakeru se rió espeluznantemente. ¿Es así? Supongo que estás bastante contento con ello, ¿no? Pregunté. ¿Satisfecho? ¿En serio, Ayanokji? ¿De verdad pensaste que una pequeña cantidad de puntos de clase sería suficiente para satisfacerme? Ni de coña. Algo así está muy lejos de satisfacerme. Rien Kakeru se burló, su sonrisa se ensanchó. Si ese es el caso, ¿qué tipo de resultado buscabas entonces? Supongo que no se trata solo de acumular más puntos de clase, ¿verdad? Eso sería decepcionante, de verdad, comenté. Kukuku. Por supuesto que no. Me entiendes muy bien, Ayanokji. Y creo que tú también has llegado a conclusiones similares, ¿no es así? Si este examen especial fue diseñado para darle a la clase de menor rango una oportunidad real de lograr un regreso significativo, no debería girar únicamente en torno a la cantidad de puntos de clase que obtengan. También debería implicar pérdidas para las demás clases y potencialmente incluso expulsar a los estudiantes de esas clases, algo que intensificaría la competencia entre las clases. Teniendo en cuenta esto, solo hay un curso de acción que deberíamos considerar. Sabotear todas las demás clases, ¿no es así? Interrogación de cierre. Saboteemos todas las demás clases, Ayanokji. Ambos dijimos nuestras respectivas declaraciones al mismo tiempo. La sonrisa de Rien Kakeru se amplió aún más, mientras que yo simplemente dejé escapar un suspiro. Aún así, la cuestión no es solo qué hacer, sino cómo hacerlo. No creo que sabotear todas las demás clases vaya a ser pan comido, añadí. ¿En serio? Así que incluso para ti es bastante difícil que no se te ocurra ninguna idea.
Y yo que pensaba que no había nada que no pudieras lograr con un poco de esfuerzo, se burló Rien Kakeru. Por favor, no me traten como a una especie de ser omnipotente. En el momento en que noten mi presencia, es muy poco probable que no se pongan en guardia, le expliqué. La forma más fácil de sabotearlos sería obligarlos intencionalmente a violar las reglas establecidas en el sistema de cumplimiento de conducta, pero eso por sí solo presenta su propio conjunto de dificultades. Si nuestros movimientos están tan restringidos que apenas podemos evitar llamar la atención al acercarnos a ellos, no será fácil salir de ahí. Es la consecuencia que debemos aceptar de nuestras acciones pasadas. Para abordar este escenario, necesitamos ser más creativos en nuestro enfoque y aprovechar algo que nadie hubiera esperado. Hay dos categorías principales de soluciones a tener en cuenta: el enfoque sobre el escenario o el enfoque detrás de escena. Podemos interactuar directamente con ellos o atacarlos desde sus puntos ciegos. Si fuera completamente sincero, en mi opinión, el enfoque detrás de escena sería superior. Sin embargo, veamos primero qué tiene que decir Rien Kakeru. Oh, no hay necesidad de pensar demasiado en eso, Ayanokji. Ya he pensado en mi propio plan de acción para esto, aunque tu participación es necesaria para esta estrategia, comentó Rien Kakeru. Estoy escuchando, respondí. Quería que fueras el sol que brillara en esta escena, así que cuento contigo para iluminar todo el examen especial con tu presencia suprema, respondió Rien Kakeru. Sin duda es una forma inusual de decirlo, aunque supongo que no me vendría mal confirmar que entiendo correctamente sus intenciones. Entonces, ¿quieres decir que tengo que atraer toda la atención yo solo, actuando como un pararrayos o algo similar? Me crucé de brazos. Así es, genio. No importa cómo consigas captar su atención. Incluso puedes correr desnudo por el crucero si crees que es apropiado. Kukuku, se rió Rien Kakeru, con una sonrisa malvada. Mientras yo capto la atención de todos, tú estarás usando a tus subordinados para orquestar acciones tras bastidores, haciendo que estudiantes de otras clases violen las reglas, ¿verdad? Pregunté, buscando una mayor aclaración. Bueno, esa es la idea, confirmó Rien Kakeru. Como único estudiante de la clase S y un estudiante con la reputación más cuestionable en toda la escuela, no consideraría este tipo de tarea particularmente difícil, al menos no para mí. El sistema de progresión disciplinaria es sin duda uno de los sistemas de mayor impacto en este examen especial. Si lo abordamos sin cuidado, las consecuencias no serán agradables. Un solo error, un solo desliz, podría provocar una deducción significativa de puntos de clase, y con múltiples instancias de esto, la expulsión se convierte en una posibilidad muy real. Sin embargo, para que esta idea funcione decentemente, hay ciertas bases que deben quedar claras. Pero podrían simplemente informar de tus fechorías a la escuela, lo sabes muy bien, ¿verdad? Señalé. En todo caso, es poco probable que alguien deje que su oponente ande libre después de sus fechorías, sin tomar represalias del mismo modo. Pelea, pelea. En lugar de recibir una respuesta coherente de mi interlocutor, lo único que obtuve fue una risa peculiar y fuerte. Afortunadamente, no fue lo suficientemente fuerte como para que alguien en el primer piso pudiera oírla accidentalmente. Bueno, esa es una respuesta bastante lógica, Ayanokji. Sin embargo, a veces las personas no pueden pensar con claridad cuando están impulsadas por algo incontrolable. Verás, es el miedo, respondió Rien Kakeru, dando una explicación. Según las investigaciones psicológicas, el miedo es una emoción primaria que desencadena una respuesta bioquímica universal y provoca una respuesta emocional individual elevada. Como un sistema de alerta, notificándonos de la presencia de peligro o amenaza de daño, ya sea que ese peligro sea físico o psicológico. El miedo no solo puede surgir de amenazas reales, sino también de peligros imaginarios. Si bien el miedo es una respuesta natural en determinadas situaciones, puede provocar angustia y trastornos cuando se vuelve extremo o desproporcionado respecto de la amenaza real. En otras palabras, ¿quién se atrevería a informar algo así a la escuela en primer lugar? ¿Admitir ante sus compañeros de clase que arruinó las cosas? ¿Crees que alguno de ellos confesaría algo así, sabiendo que sería el único responsable de la caída de su clase? Añadió Rien Kakeru. Eso también es cierto en cierto sentido. Una vez que se transgreden las leyes sagradas, cada infracción agrava la carga sobre el alma del infractor, añadiendo un 10% al sistema de progresión disciplinaria de su respectiva clase cada vez.
No hace falta decir que no se debe subestimar la pérdida de puntos de clase, ya que representa los cimientos mismos del lugar de uno dentro de la comunidad. Para limpiar esta mancha espiritual, se debe hacer un sacrificio. La expulsión de un solo estudiante de su respectiva clase, a fin de restablecer el sistema de progresión disciplinaria a cero. Se trata de una elección inevitable si se quiere preservar el bien mayor de la orden. La pregunta entonces es, ¿quién será elegido como el instrumento para esta purificación? Seguramente, debe ser el responsable de violar los pactos sagrados, ya sea por decisión consciente o por error descuidado. Solo mediante su eliminación se puede restaurar la integridad del conjunto. Los seres humanos tienen miedo de asumir la responsabilidad que podría poner en peligro su estabilidad, su carrera, su reputación, su futuro, sus sueños y mucho más. La incertidumbre del futuro ya es aterradora, pero la perspectiva de una pesadilla inminente la lleva a un nivel completamente nuevo. Están destinados a recibir la culpa por algo de lo que simplemente fueron víctimas, sin ninguna culpa propia. Sin embargo, en este escenario, la opción de permanecer en silencio ciertamente está disponible. No hay indicios de un sistema de progresión disciplinaria, por lo que mientras Rien Kakeru y ellos mantengan su silencio, estas faltas quedarán impunes. Mientras mantenga todo oculto, mientras haga a la vista gorda ante esto, nadie lo sabrá, y estaré bien. Esta seguridad resuena en sus mentes una y otra vez. Y es precisamente por eso que, a pesar de ser lo más lógico, preferirían permanecer en silencio sobre su error, absteniéndose de denunciar a Rien Kakeru o sus subordinados por sus fechorías. Está bien, parece que tienes una idea de lo que planeas hacer. Sin embargo, hay un asunto más que debemos discutir. ¿Qué te hace creer que uniré fuerzas contigo? Pregunté. Tendrás que resolverlo por tu cuenta, idiota. Dejémoslo claro, no soy tu aliado ni nada de eso. Éramos enemigos que trabajábamos por un objetivo común, eso es todo, se burló Rien Kakeru. En otras palabras, no es una relación basada en la confianza mutua, sino en beneficios mutuos. Nuestra relación existe únicamente por conveniencia. Trabajamos juntos solo porque sirve a nuestro objetivo común. Sin embargo, al mismo tiempo, seguiremos en guardia el uno contra el otro, asegurándonos de que no surja ninguna oportunidad para un ataque furtivo. Muy bien, supongo que no me importa escuchar los detalles de tu plan. Sin embargo, tengo una condición. A cambio, me gustaría que me mostraras el contrato que hiciste con Katsuragi durante el examen especial de la isla deshabitada, dije, afirmando mi pedido. Oh, por supuesto, te darías cuenta de algo así. Entonces, ¿quieres ver el contenido del contrato solo para escuchar el plan, pero no estás de acuerdo de inmediato? Rien Kakeru levantó una ceja. No quiero apresurarme a tomar una decisión sin conocer todos los detalles de tu pequeño plan. ¿Por qué no te animas a entretenerme un poco? Lo miré. Kukuku. Actúas como si fueras una persona altiva y poderosa, ¿no? Bueno, como desees, Su Alteza, respondió Rien Kakeru con sarcasmo, haciendo una reverencia y sacando su teléfono para intercambiar nuestra información de contacto. Mira bien hasta que estés satisfecho. Rien Kakeru me ofreció su teléfono. Lo examiné con atención y no encontré señales de micrófonos ocultos, grabaciones ni nada sospechoso. Parecía completamente normal, como era de esperar. Este contrato contiene un acuerdo únicamente entre X e Y. El presente contrato significa que, 1. La clase D, en adelante denominada X, consiente el uso de puntos de la clase A, en adelante denominada Y, e inferiores, incluida la información proporcionada. 2. X proporcionará bienes por valor de 200 puntos S y los transferirá a Y3. Y tendrá derecho a determinar qué artículos se compran. 4. X recibirá 20.000 puntos de cada individuo de los estudiantes pertenecientes a y al final de cada mes hasta la graduación. 5. Todos los puntos privados se asignarán en Rien Kakeru. 6. Los materiales se utilizarán y almacenarán de acuerdo con su uso original. 7. X no asume ninguna responsabilidad en caso de que se produzca algún fallo debido a un uso contrario al párrafo anterior. 8. X identificará a los líderes de las clases B y C, y le dará toda la información obtenida a Y adicional. X tiene que darle a Y la prueba definitiva, como una foto de la tarjeta llave o del objeto real. X se refiere a Rien Kakeru. Y se refirió a Katsuragi Kei. En cuanto al contenido del contrato, no había nada que destacar.
La mayor parte coincidía con lo que yo había previsto, aunque había algunos apartados en blanco que ya habían sido rellenados. Según el contrato, todos los estudiantes de la clase A, la clase de Katsuragi Kei, debían enviar 20.000 puntos privados a Rien Kakeru cada mes hasta su graduación. En otras palabras, si la clase A enfrentara una pérdida sustancial aquí, Katsuragi Kei estaría completamente aislado por sus compañeros de clase, tal como lo había planeado Sakayanagi Arisu. Y esa es la razón por la que el destino de todos los estudiantes de la clase A está en la palma de mi mano. Sin embargo, esta vez decidí dejar que la ingenuidad de Sakayanagi Arisu quedara impune. Después de todo, no hay ningún beneficio para mí en adoptar ese enfoque. No hay razón para que la destruya todavía. Al final, este es simplemente mi pequeño experimento para evaluar su capacidad, y la he considerado significativamente inferior a mí sin ninguna duda. Sin embargo, estoy dispuesto a ofrecerle una segunda oportunidad. Después de todo, todavía hay otra cuestión que debe abordar. Si Sakayanagi Arisu puede o no rectificar la devastación causada por Katsuragi Kei contra Rien Kakeru es un asunto completamente diferente. Era algo que necesitaba presenciar de primera mano para determinar si realmente valía la pena enfrentarla o simplemente era una pérdida de tiempo. Fuiste bastante astuto al inventarte algo así, comenté. Ese es un comentario verdaderamente ofensivo. ¿No sabes que este contrato se inspiró en el Goat, Ayano-God? ¿Cómo pudiste? Replicó Rien Kakeru, poniendo los ojos en blanco. Así es, sin duda te inspiraste en mis acciones, y es exactamente por eso que me fuiste útil.